Fila 9 Live llega gracias al auspicio de... No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Colegas youtubers, amigos tiktokers, gente del WhatsApper, encantados de estar una ocasión más aquí compartiendo nuestro Fila 9 Live a través de la señal del 9 Channel, el canal digital que cada vez tiene más suscriptores. Muchísimas gracias por sumarse a nuestra comunidad y estar con nosotros. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andas? ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente. Qué buena es esta propuesta del 9 Channel. Me encanta recibir esos comentarios de la gente que nos van escribiendo a propósito a todas las redes sociales donde nos encuentran. Pues bueno, los contenidos van creciendo, ¿no? Aquí está Fila 9, también tenemos catadistas, alojados todos dentro de este canal digital, esta propuesta digital del 9 Channel. Bienvenidos, así es que compartan y pueden motivar a sus seres queridos también a que estén con nosotros. Bueno, temas interesantes como siempre en Fila 9 y hoy vamos a actualizarnos. El tema de hoy se viene caliente y es esta nueva ola de COVID a nivel mundial. ¿Qué está ocurriendo con esto? Países que vuelven a cerrar sus puertas, países que vuelven a pedir a la gente que se quede en las casas, confinamientos que llegan a ser extremos a vista de unos, a vista de otros está bien. Es decir, hay mucha opinión en el camino y yo creo, sin ser un conocedor profundo del tema, lo que nos pasa a todos, ¿sí? Todo el mundo opina y aquí como esto no hay un antecedente claro, no hay un precedente claro, la gente un poco desde los más neófitos en el tema hasta los eruditos están todos en una suerte de tratar de encontrar constantes para poder establecer normas, procedimientos y qué hacer frente a este COVID-19. Receta general no hay. Es más, a la enfermedad y al SARS-CoV-2 se le está descubriendo en este momento cuál es el mecanismo de acción, qué es lo que se genera y cómo se lo puede combatir. Todo está en construcción. Hoy vamos a conversar de este tema y nos vamos a poner al día sobre la nueva ola de COVID con nuestra invitada, que es la doctora Ana María Gómez. Así es que nos enganchamos con ella. Empezamos de inmediato, bienvenidos. Aquí estamos arrancando un nuevo encuentro en Fila 9 Live. Bienvenidas y bienvenidos todos y gracias también a toda la gente que se va sumando a la onda del 9 Channel. Recuerden, la fanpage en Facebook es 9 Channel, donde pueden suscribirse también a todos los contenidos de este canal digital. Bueno, el tema de hoy en Fila 9 es la nueva ola de COVID. Hoy lo vamos a conversar con nuestra invitada, es la doctora Ana María Gómez. Ella es médico docente e investigadora de la Universidad Católica, a quien le damos la bienvenida. Qué bueno poder contar con tu presencia nuevamente, Ana María. Gracias por acompañarnos en Fila 9. El placer es mío. Qué gusto verles de nuevo. Bueno, vamos a entrar en materia entonces. Ana María, hablamos de la nueva ola de COVID. COVID ha tomado la nueva ola, existe una nueva ola, estamos en la segunda ola. ¿Dónde estamos? Partamos de nuestra ubicación en tiempo y en espacio. Pues sí, como siempre se dice, ¿no? Empecemos por el principio y vamos a las definiciones para que aclaremos esto. A ver, si nosotros en retrospectiva pensamos en estos hitos importantes de esta pandemia, entendemos que apenas en marzo la OMS declaró a esta enfermedad como una pandemia, ¿cierto? En el momento en que tú hablas de pandemia, estás hablando que el territorio global está afectado por una infección, en este caso de alta transmisibilidad, y es por esto que tomó tan poco tiempo. Ahora, cada país, ¿sí?, divididos por sus fronteras, lo manejan diferente dependiendo de las dinámicas de ese grupo humano. Más allá de las condiciones que el virus pueda tener, porque muchas veces pensamos que es el virus el que está encima nuestro haciendo de las suyas, y de hecho es el comportamiento humano que modifica esta transmisibilidad también. Entonces, hablamos de una pandemia en marzo, hablamos de brotes en los distintos países que se dieron en diferentes regiones de cada país, y hablamos de que la ola de contagios se controla en aquellos países que dejaron de reportar casos nuevos, como fue el caso de Finlandia, ¿sí?
Y a pesar de esto, pasaron un par de meses y tuvieron un par de casos más y lo volvieron a controlar. Y lo mismo que pasó en Wuhan, dejaron de tener casos, luego unos más y lo volvieron a controlar. En esos lugares en donde se controlaron los casos y esta famosa curva que hablamos llegó a mitigarse totalmente y a contenerse, cuando hay nuevos casos se habla de nuevos brotes o de otra ola. En aquellos países donde esto no ha ocurrido, no podemos hablar de una nueva ola. Entonces, me queda clarísimo, Ana María. Entonces, para hablar con propiedad, en países como el nuestro, la primera ola aún no ha terminado, seguimos en puntos altos, puntos bajos, pero vemos vamos a decirlo, una crecida en ola, en el caso europeo, el caso de lo que ocurre en Francia, el caso de lo que está pasando en Inglaterra, el caso de lo que está ocurriendo en España, donde vemos que la cosa se puede poner más complicada. Vemos ya también ahora, se habla, cada vez somos más expertos además en COVID-19, entonces hablamos de que ya hay mutaciones, hablamos también de que se puede contagiar 2, 3 veces, Cristiano Ronaldo se acaba de contagiar por segunda vez, es decir, ¿cómo está la situación hoy? ¿Cómo la podemos ir determinando para irla ubicando también en concepto? Perfecto. Bueno, entiendo tu pregunta en dos sentidos. En primer lugar, a nivel mundial. Como te dije, hay países que no llegaron a tener 0 casos. Entonces, estos países lo que están enfrentando son brotes, rebrotes, es la palabra un poco más específica para decirlo. Podemos hablar de que la ola tiene nuevos ACMES, ¿sí? En estos países. Entonces tenemos nuevo confinamiento en Reino Unido, nuevo confinamiento en España. De hecho, acabo de leer una noticia que Asturias ha pedido no solamente el confinamiento, sino el cese de toda medida comercial, por más indispensable que ésta sea. A ese punto de confinamiento están volviendo estos países. Entonces, de eso a nivel global. Ahora, a nivel local, ¿sí? Nosotros en Ecuador tenemos alrededor de 170,000 casos confirmados, más unos 150,000 sospechosos. Y no hemos tenido un solo mes o una sola semana en la cual tengamos 0 casos. Obvio que estoy hablando de semanas, ¿no? Porque hablar en días sería hilar mucho más fino. La tendencia de casos por día fue cambiando, pero a lo que voy es lo siguiente. Nosotros tenemos aquí en el Ecuador una sola ola, ¿sí? Una sola ola. Una sola ola que tuvo su gran pico en Guayaquil, ya todos lo sabemos, y esto tiene muchos contextos sociales para la transmisibilidad del virus. Y luego, provincias que se confinaron por esta ola en otra provincia tuvieron este pico posteriormente, como es Pichincha. En el momento en que se relajaron las medidas de confinamiento en Pichincha, hubo un pico más que fue en agosto, después del relajamiento en julio. Y desde entonces estamos ahora en la provincia de Pichincha, estamos con un sub y baja. Tenemos un zigzag de casos y de comportamientos. Como definitivamente hemos relajado las medidas, pues desde las autoridades, por supuesto, y han trasladado esto de la conciencia a la población, es decir, te cuidas porque hasta ahí estamos. Entonces, el comportamiento es así, es muy variable. Inclusive se pudo ver en este último mes, en octubre, que el comportamiento no tuvo que ver mucho con el feriado del 9 de octubre tampoco. Entonces, es porque estamos desconfinados, definitivamente. Entonces, vamos a tener estos subes y bajas. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es que nosotros tenemos no solamente nuevos casos, sino que no hay un verdadero indicador que nos diga que estamos haciendo algo bien. Es lo que más me preocupa. Porque, por ejemplo, si es que yo, digamos que tengo nuevos casos, ¿ya? Disminuye el número de casos, bueno, eso es alentador. Pero además, estamos haciendo más pruebas, ¿ya? Por ejemplo, en la ciudad de Quito se están haciendo alrededor de 60,000 pruebas solamente por el municipio, más de 40,000 en el sector privado y público, y estas pruebas están más del 20% positivas, todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos un 20% de positividad en pruebas. Entonces, yo no encuentro hasta ahora un indicador que nos diga, en esto hemos mejorado. Ahora, quizás lo único que podemos decir es que los casos aumentan unos días y bajan otros,
pero no aumentan como el pico que tuvimos en junio y julio, ¿no? O sea, al menos si estamos mitigando, lo estamos mitigando parcialmente. Eso es lo que quería decir. Ahí viene una inquietud, Ana María, y es respecto de las medidas que se han tomado por parte de autoridades, tanto de gobierno cuanto locales, respecto de frenar de alguna manera estas olas o estos nuevos rebrotes, ¿verdad?, de los cuales estamos hablando. ¿Son suficientes? ¿Es la población la que se ha relajado más allá inclusive del relajamiento de la norma y eso es lo que ha generado estos picos? ¿O es un tema también que podría ser generado por parte de la política pública en cuanto a medidas de prevención un poco más rigurosas que de alguna manera nos permitan evitar esos rebrotes y esos picos de los cuales estamos hablando? Uh-huh. Bueno, creo que es importante que la población tenga claro que, como dije al principio de la entrevista, no es el virus haciendo de las suyas con nosotros, ¿no? Somos nosotros quienes, frente a una forma de transmisión de un virus, lo permitimos o no, ¿de acuerdo? Entonces, a veces se piensa que se sale de nuestras manos y hacemos todo lo que podemos, y no es así. Entonces, es el comportamiento humano el que tiene que modificarse. Imagínate lo grande que es este concepto, ¿ya? Y más aún en un país en el cual estamos económicamente devastados. Entonces, modifica un comportamiento humano de contacto frente a la necesidad de reactivar una economía, porque si no tienes economía tampoco puedes soportar el sector salud. Entonces estamos en una encrucijada terrible. Yo considero que este principio, que ya lo he repetido algunas veces, es primordial. Las autoridades conocen claramente las medidas que se deben tomar según el índice, la incidencia de contagios. Se sabe claramente que si tienes más del 5% de camas ocupadas en terapia intensiva, tú debes tener confinamiento total. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y nosotros tenemos ese confinamiento, tenemos ese número de camas, perdón. Y no lo hacemos porque tenemos que reactivar una economía. Entonces, a lo que yo voy es a un principio indispensable y que epidemiólogos muy reconocidos de nuestro país, como Marcelo Aguilar, lo han dicho. La pandemia se combate en la comunidad. Entonces, lo que las autoridades, a mi parecer, quizás están dejando a un lado, es este trabajo con la gente. Porque tú piensas que la gente tiene que hacer conciencia viendo a los muertos en las noticias. Y eso no impacta. No impacta porque no cambia tu actitud, tu cultura, ¿sí? Nosotros necesitamos educar. Entonces, la pandemia se debe manejar a nivel barrial, parroquial, cantonal. Y para hacer esto, también imagínate lo que sería llevar información a la gente y la gente se reúne para recibir una charla sobre COVID. O sea, entonces, se necesita de muchísimo trabajo humano y compromiso para quizás acceder a cada hogar y no solamente decirles lo que tienen que hacer, sino más bien entender el concepto que ellos tienen de la situación y darles la mejor opción para que se incorporen a la sociedad. Creo que el uso de mascarillas ha ayudado muchísimo. Creo que ha sido la única cuestión que toda nuestra población ha hecho conciencia. No me gusta decir esto. Me gusta decir que hemos aprendido y ahora comprendemos que la mascarilla es indispensable. Y esto sí que ha ayudado. Por eso no tenemos el pico, como ya mencioné. Pero yo creo que es esta falta de no entender que es del pueblo, es la gente la que necesita este soporte como de una cabeza que te diga, mira, la cuestión es así, comportémonos así, pero te voy a educar. Entonces la gente está mucho más preocupada de por qué no tiene que comer. Ahí, Ana María, me viene una inquietud también respecto de lo que tú dices y comparto también la perspectiva, porque hay cifras, ¿no es cierto? Se vuelve evidente, pero resulta un ejercicio un tanto cuesta arriba, cuando la gente no entiende inclusive realidades, no entiende lo que está sucediendo, no llega a dimensionar, salvo, digo yo, lamentablemente, cuando hay a algún familiar o algún ser querido cercano, el cual ha sido afectado y de forma dura por la enfermedad, ahí es cuando volteamos a ver que realmente las medidas son las que se deben tomar y deben ser rigurosas, estrictas, lógicamente para procurar
volver a esa normalidad. Pero yo me quedo con una inquietud que te la dejo para luego del pequeño corte que tenemos que hacer en este momento, porque nos vamos a una pausa pequeñita en fila 9, pero regresamos y quiero preguntarte qué hacer desde la perspectiva de la política pública, ¿no es cierto? Desde la parte de la normativa, que tú me estás diciendo, tal vez informar, tal vez capacitar, pero de qué forma y qué más hacer que sea necesario e indispensable tal vez ejecutar en este preciso momento para lograr ese equilibrio entre reactivación y la vuelta a esta nueva normalidad. Estamos conversando hoy con la doctora Ana María Gómez. Ella es médico docente e investigadora de la Universidad Católica aquí en Fila 9 Live. Ya volvemos luego de la pausa. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Continuamos en Fila 9 Live, hoy conversando con la doctora Ana María Gómez. Ella es médico, docente e investigadora de la Universidad Católica. Ana María, lo que te preguntaba, ¿qué hacer desde la perspectiva de la política pública en beneficio de la comunidad para generar sí o sí ese nivel de conciencia que nos permita una reactivación, pero, repito la palabra, con conciencia? Así es. A ver, puede sonar utópico el hecho de pensar que podemos estar hasta cierto punto distanciados con medidas de aislamiento y trabajar, ¿de acuerdo? Porque no vamos a estar 100% productivos. Entonces, lo que se piensa es en una reactivación inteligente, por así decirlo. Yo soy estoy muy a favor de toda aquella intervención en salud que ponga al ser humano como el centro de la intervención. Es decir, a lo que voy es que nosotros pensamos en una sociedad como si está en función de que esté enferma o no, pero la salud es una cuestión integral, es biopsicosocial. Entonces, para que un ser humano pueda mantener su salud en todos estos aspectos, a mi forma de ver necesita dos cosas principalmente. La primera serían garantías. ¿A qué me refiero con garantías? Es decir, hay gente más vulnerable, personas con doble, triple vulnerabilidad y son personas que están afectadas por muchas situaciones biopsicosociales, quienes necesitan garantías. Entonces se necesita soportar a esta gente. Porque si tú no la soportas, no van a seguir ninguna regla, ¿sí? No van a seguir, porque no tienen que comer, porque no tienen cómo comunicarse, porque no entienden la enfermedad, porque están desconectados, etcétera, o no tienen acceso a salud. Entonces necesitan garantías. Y para esto, considero yo que las autoridades bien tienen identificado y geolocalizado a personas discapacitadas, a los adultos mayores en sus ciudades, a las provincias que están más afectadas, y por lo tanto, pues, dirigir hacia ellos ciertas garantías. Y con garantías me refiero a, por ejemplo, cierta provisión de alimentos, proveer insumos, hasta cierto punto esto de las mascarillas, y facilitar el acceso a salud, inclusive desde vía telemática. Todo esto es gasto, ¿sí? Aunque no lo queramos ver así, pero, o sea, es gasto en el momento que estamos con una economía quebrada, pero es inversión en la gente finalmente, ¿no? Porque salvando vidas mantenemos al grupo que trabaja. Esto por un lado. Por primer lugar es la garantía a la población. Y la segunda,
que creo que es una intervención muy importante, y es la comunicación. Y la comunicación en términos de educación. Y esto no se logra simplemente diciendo, cuídate. No, es que no es así. Se necesita estrategias de educación, estrategias para que la gente haga un proceso cognitivo superior y pueda comprender una enseñanza. Entonces, las estrategias de comunicación no pueden ser solamente por vías normales. No podemos nosotros llegar a la población ecuatoriana solamente por la televisión. No todos tenemos luz. No podemos llegar solo por el internet. No podemos llegar únicamente por la radio. Necesitamos un grupo humano que acceda a los hogares y que pueda transmitir esta información. Y esto también es inversión. Nosotros tenemos un sistema de salud el cual funciona de forma periférica y en las áreas rurales con los médicos recién graduados y un grupo de médicos, pues en su mayoría especialistas en medicina familiar, que tienen ubicadas bien a las familias y a su población. No conozco de raíz qué es lo que están haciendo. Sin embargo, si el trabajo humano del personal que menciono fuera un poco más encarecido, por así decirlo, quizás veríamos un poco más de impacto. Ahora, hay que tomar en cuenta las condiciones en las que este grupo humano trabaja. Entonces, a veces la burocracia del trabajo, la cantidad de trabajo, el miedo mismo del personal a contagiarse y que tampoco tienen garantías, hace que su trabajo no sea tan efectivo como esperamos. Entonces, este resumen es solamente para mencionarles a ustedes que no es el virus el que está corriendo y haciendo de las suyas. Somos los seres humanos los que hacemos dinámicas para que esto se propague. Entonces, es un trabajo muy, muy arduo, muy fuerte. Y yo creo que como nunca en la vida de los seres humanos ha habido un virus con tan alta transmisibilidad que nos ha puesto en jaque, ¿no? Y yo creo que nos tendrá así por un buen tiempo. Yo quiero hacer énfasis en lo que acabas de mencionar, Ana María, porque lo que tú acabas de dar es una gran perspectiva de solución. Y yo lo veo multilateralmente, es decir, por un lado tiene que estar la gente capacitada para ir a territorio. Esa gente que capacitas es gente que puede percibir un ingreso para ir a territorio, hacer una labor no necesariamente médica, comunicacional, de trabajo comunitario, pero un trabajo comunitario remunerado. Entonces, es decir, es reeducar a una sociedad en términos COVID-19, en favor de tener nuevos puestos, nuevos cargos. Entonces, la persona que hacía una actividad ahora va a hacer otra en favor de llevar ese tema cultural. Me queda clarísimo, además que me parece, te digo, me encantaría repetirlo y ponerlo con resaltador, porque sí es una solución óptima para autoridades, sector público y privado, de decir, ok, esta es una forma de reactivar la economía también. Pero me voy hacia otro lado. Tú me decías que no ves como constantes de cambio certeras o ciertas en favor de COVID. La gente se está contagiando por segunda o tercera ocasión, cosa que al comienzo, hemos venido aprendiendo en el camino, la gente decía, no, ya me dio, y salían a la calle, no, es que a mí ya me dio, y les volvía a dar. Entonces, ¿cómo ves tú en la métrica, técnicamente hablando, del proceso? La gente que le da por segunda vez tiene más riesgo de fallecer, o ya como que generan más anticuerpos y les da más leve. ¿Cómo va un poco la dinámica hasta donde se puede leer hoy? Podemos verlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista virológico y de inmunidad, que es lo que sabemos, estamos aprendiendo en la marcha. Sabemos que la inmunidad para estos virus, en general la familia de los coronavirus y para el COVID-19, no dura más allá de 3 meses. Algunos estudios son muy entusiastas en decir que puede durar hasta 6 meses. Por esto las vacunas están siendo diseñadas de tal manera que te hagan responder tu inmunidad, que te dure lo que más se puede. Entonces, así sencillamente no dura mucho la inmunidad. Por otro lado, hay pacientes que no desarrollan una inmunidad protectora, ¿ya? Entonces, este juego de que ya me infecté y no me vuelve a dar, no es posible en los coronavirus en general. O sea, si te da una gripe, al mes siguiente te puede dar otra gripecilla de estas sensibles y que nadie se bota a la cama por esto. El problema del SARS-CoV-2 es que es un virus de esta familia, pero te puede volver a dar por estos términos de inmunidad, pero tiene un porcentaje de pacientes que se agravan y mueren. ¿Cuál es la cuestión aquí? Y es que la mayoría de personas
que se infectan no se mueren. Y la mayoría de personas que se reinfectan no necesariamente se vuelven sintomáticos, sino pueden ser asintomáticos y transmiten el virus. Entonces, las peculiaridades del virus hacen que las dinámicas de la gente sean casi imposibles de predecir igualmente. Yo hoy en la mañana leía un editorial muy interesante en El País, donde una viróloga española mencionaba sobre lo absurdo que es ver modelos de contagio y de transmisión y de inmunidad ante un virus que se nos escapa de todas luces. Es un absurdo. Podemos hacer predicciones, con los números se pueden hacer muchas cosas, pero este virus no sigue ninguna regla. Y así es nuestra inmunidad frente a este virus. Entonces, yo lo que opino es que la única cuestión aquí es que si la gente ya le dio, cada familia lo va a asumir dependiendo de qué tan grave fue el caso de su familia. Y por otro lado, lo que nos está conteniendo es la mascarilla. Es que no hay otra conclusión. Es una única constante, ¿no? La mascarilla. Y lavarse las manos, ¿no? El lavado de manos, el uso esto de alcohol, de gel. Pero lo que tú dices, Ana María, ¿no? Los principios elementales o lo básico en este momento, el uso de la mascarilla, ese distanciamiento, y precisamente son estas, lamentablemente, las medidas que no se están respetando en muchas ocasiones, como los casos que vimos ya del pasado fin de semana, donde gente se concentra en reuniones, 600 personas en la Tribuna del Sur, una mega fiesta, y claro, tienen que llegar autoridades a decir, hey, esto no va por aquí, no hay que caminar, no es esa la manera. Ahora, en cuanto a los rebrotes, en cuanto a una posibilidad de una reinfección, ¿verdad? Esto va a depender de la sensibilidad o susceptibilidad al contagio que tenga una persona. Tal vez leía un artículo, si no estoy mal, fue en CNN, que hacía referencia a que probablemente la dosis o la carga viral, ¿sí?, que llegue a una persona van a determinar hacer la diferencia entre que una persona sea asintomática o que presente la enfermedad de forma leve o que de pronto inclusive reciba la enfermedad, la suma y presente un cuadro realmente grave. ¿Eso hoy ya está determinado por la ciencia? Sí, de hecho sí lo está. Y hubo un gran artículo publicado por una de las revistas más importantes en ciencia básica, en el cual se hablaba de la relación entre carga viral y severidad de la enfermedad. Entonces, determinemos qué es carga viral, es la cantidad del virus que entra a tu vía respiratoria o mucosas, ¿ya? Y claro, en este estudio fue tan bien delimitado, decían, tantos virus te entran, tan grave estás. Pero no tomaron en consideración los factores del huésped. Una cosa es el virus. Es una cosa muy distinta. Otra cosa es quién eres tú como paciente. En medicina jamás hablas de enfermedades, hablas de pacientes con problemas. Entonces, el paciente tiene diferentes características que lo hacen más susceptible de un curso más grave de la enfermedad. El SARS-CoV-2 no me afecta igual a mí, no me afecta igual a mi mamá, a mi hermano, a mis amigos. Depende del host, del huésped. Entonces ahí no se puede hablar de severidad de infección solo por carga viral, para nada. Se debe hablar de carga viral, ok, hay sitios de confinamiento donde parece ser que por eso los médicos se infectan más, ¿sí? Okay. No solamente más cantidad de médicos, sino en peores condiciones. Parece ser que sí, pero son los factores del huésped determinantes. ¿Por qué? Porque es de inmunidad. ¿Cómo tú vas a responder al virus? Entonces ahí vienen todas aquellas enfermedades que tienen deficiencia orgánica de algún grado. Cardiópatas, neumópatas, enfermos renales crónicos, pacientes con toma de inmunosupresores, cáncer, etcétera, etcétera. Y ahora cada vez se descubre más. Y no solamente es de eso, y esto sí quisiera aclarar muchísimo que la gente sepa. Tú puedes ser una persona con una inmunidad completamente instaurada y normal, no tener ninguna enfermedad, ser un joven de edad media y no tener enfermedades. Pero genéticamente tú puedes tener ciertas características que cuando llega el virus gatilla algunas cosas. Por eso es que hay jóvenes que hacen enfermedad grave. Y esto ya es muy de mi código genético. Y no solamente se sabe que es para este COVID grave que terminas en terapia intensiva, sino este código nuestro genético de inmunidad, además gatilla otras enfermedades. Y hoy por hoy ya se sabe que hay muchas enfermedades autoinmunes
en relación a la infección por COVID-19. Entonces, pacientes que debutan con diabetes mellitus tipo 1, pacientes que debutan con problemas tiroideos, y ya se sabe que los anticuerpos anticoronavirus pueden causar autoinmunidad. Y ahí me queda la duda de esto del plasma, ¿no? Estoy pasando plasma a gente y yo no sé cómo van a responder. Y estos problemas aparecen luego, en el post-COVID. Entonces es súper complejo. Estamos en un paradigma como médicos, como investigadores, al tiempo que fascina a los que podemos hacer investigación, al mismo tiempo pues es mucha incertidumbre, ¿no? Poder dar soluciones. La única constante, desgraciadamente, es la incertidumbre y el análisis y el trabajo que realizan ustedes. Nosotros hemos llegado al final ya de este encuentro en Fila 9 Live, agradeciéndote mucho a Ana María Gómez, médico, docente, investigadora de la Universidad Católica, quien ha estado con nosotros explicándonos y dándonos luces sobre lo que es COVID-19, cómo está la situación actual en nuestro país, y por decirlo en una palabra, sin tratar tampoco de ser alarmistas, pero sí siendo responsables, preocupante. Pues sí, creo que, un mensaje final, nada más, que tratamos, los investigadores o los médicos tratamos de explicar, ¿no? Dar soluciones. Y a veces la honestidad en nosotros tiene que primar siempre. Entonces, lo único que nosotros sabemos ahora es cómo se transmite el virus. Y frente a eso, tenemos que seguir las recomendaciones de distancia y pues de higiene, en la medida de lo que tengamos que convivir para reactivarnos como país. Yo creo que esa es la única respuesta que puedo yo dar y eso básicamente, y recomendación. Ya hablamos de las cuestiones sociales y de política. Qué gentil de tu parte, Ana María. Siempre es un gusto poder conversar contigo. Hoy nuevamente acá en Fila 9 Live. Gracias por tu gentileza. A ustedes un abrazo, muchas gracias. Gracias. Adiós. Si ves a alguien que no usa bien la mascarilla, díselo. Pídele que la use bien. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0288. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Sin duda, Ana María es una profesional que dice las cosas de manera muy clara. Esperamos haber podido transmitir con esa misma claridad y sencillez el conocimiento a quienes siguen esta propuesta en Fila 9 semana a semana. La única constante es esa, que hay que cuidarse, que no hay constantes, no se sabe exactamente qué va a ocurrir con X o Y persona, no hay constantes. Hay que tomar la cosa con seriedad y con responsabilidad. Generar ese nivel de conciencia que tanto necesitamos en este momento para afrontar la nueva realidad, el nuevo momento y la nueva posibilidad de regresar a construir un nuevo horizonte, llegar a conquistar los objetivos que nos vayamos planteando o replanteando también, porque hasta eso ha tocado replantearse. Es que yo voy allá y quiero volver a enfatizar eso que decía Ana María, es decir, si hablamos de que la sociedad ya cambió, que estamos cambiando, que estamos en este proceso, estamos buscando nuevas fuentes de trabajo, estamos buscando nuevos campos en los que desarrollarnos, los campos que se muevan con la realidad actual, presente, el hoy, pues aquí tenemos uno y se llama COVID-19.
tenemos un campo muy grande en el cual va a depender del interés del sector privado y del sector público, el poder capacitar personas que puedan ir hacia comunidades, que puedan estar en territorio, que puedan generar piezas de comunicación a nivel audiovisual, para redes sociales, para prensa escrita, pasacalles, pancartas, hojas volantes, no lo sé. Todas estas nuevas y viejas herramientas de comunicación para llegar con mensajes claros a la ciudadanía, yo creo que es una ventana de actividad que se puede hacer hoy, aquí y ahora y ocupar una inmensa cantidad de personas. Hay algo que sí nos ha dejado ver y de forma muy, muy clara esta temporalidad y este impacto de la pandemia, y es que en esfuerzos solitarios no vamos a salir, así de sencillo, porque más o menos en el camino también van a suceder situaciones que no nos lo van a permitir. ¿Cómo salimos de esto? Con acciones comunitarias, es decir, una mancomunidad en este momento que apunte a un solo objetivo: cuidar la vida, valorar la vida y reactivarnos. Esa es la receta, ni más ni menos. Y con todo el nivel de conciencia del cual estamos hablando, que partamos de algo tan básico. Ana María nos dijo, y sumamente claro también, el nivel básico de protección o de vigilancia o de prevención. ¿Cuál es? Lavado de manos, uso de desinfectantes, uso adecuado de mascarilla. No es sombrero, no es bufanda, es mascarilla. Y hacer conciencia colectiva de esto. Como decía Artieda, y me quedo con esas palabras claras y directas, una golondrina no hace un carajo. Tenemos que juntarnos todos como sociedad y poner nuestro interés en mejorar como seres humanos, mejorar como sociedad. Agradecemos como siempre a Diario La Hora en su edición digital, en la cual estamos en su portal semana a semana, compartiendo estos contenidos ahora de el 9 Channel, donde está Fila 9. Que me parece espectacular y me encanta que la gente vaya dándonos ese me gusta dentro de Facebook para que puedan acceder a todos los contenidos que semana tras semana los estamos colocando. Fila 9 y Catadistas. Así es que un gracias enorme y gracias también en el centro del país a Extrema 92.5 FM, que retransmite todos los contenidos de Fila 9 Live. Un abrazo grande para absolutamente todos. ¡Nos vamos! Nos vamos y gracias por sus comentarios semana a semana. Si quieren plantear temas, si quieren sugerencias de especialistas o personas para tocar, encantados, los leemos todos. Tenemos, por si acaso, en la comunidad tenemos presente todavía el que nos han pedido de Zonas Francas, lo tenemos ahí en stand-by, encontrando el momento correcto para ponerlo. Es decir, estamos en contacto con ustedes y seguimos alineados. Un gusto grande, que esté muy bien. Hasta una próxima. Fila 9 Live llegó gracias al auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.